Buenas tardes, mi nombre es Michelle Ruiz y hoy junto con mi compañera Alison Jiménez vamos a sustentar nuestro trabajo final de termodinámica respecto a las relaciones de propiedades termodinámicas correspondiente al capítulo 12 de Cengel. Durante el desarrollo de este video se tratarán temas tales como las derivadas parciales, las relaciones cíclicas y de reciprocidad, relaciones de Maxwell, ecuación de Kaplan-Meier, relaciones y expresiones generales para propiedades termodinámicas, el coeficiente de Joule-Thomson y además las propiedades termodinámicas para gases reales. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de las relaciones cíclicas y de reciprocidad correspondientes al capítulo 12.1 de Cengel. Para ello comenzaremos definiendo las derivadas parciales. Bueno, ahora imaginemos una función z que dependa de x y de y. Para derivar la función z es necesario mantener una relación constante, es decir, la relación de z con respecto a x manteniendo y constante. Por definición, sabemos que este es el límite cuando delta de x tiende a 0 del cambio en z sobre el cambio en x. Y a su vez, ese es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de z en el punto x más delta x y. Es decir, hubo un cambio en x, menos el punto inicial que es zxy. Todo esto sobre delta de x. Como podemos apreciar, hubo un cambio únicamente en x y y se mantuvo constante. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de ver el cambio en x o en y, necesitaríamos ver el cambio en z? Ahora, para saber el cambio en z, sabemos que delta z por definición será igual a z evaluada en el punto x más delta x, y más delta y, menos z evaluada en x, y. Bueno, una vez teniendo esta ecuación, es necesario sumarle y restarle z evaluada en el punto x, y más delta y, cosa que no afectaría la ecuación. Posteriormente, se dividiría evaluando z en el punto x más delta x, y más delta y, menos z evaluada en el punto x, y más delta y, se multiplica y se divide por delta x. Además, se agruparía z evaluada en el punto x, y más delta y, menos z en el punto x, y. Todo esto multiplicado y dividido por el cambio en y. Como podemos ver, este tiene la misma estructura que se explicó anteriormente en la definición de una derivada parcial. Finalmente tendríamos que dz es igual a la derivada de z con respecto a x manteniendo a y constante por dx más z derivada respecto a y manteniendo x constante por dy. Ahora, si lo que nos interesa saber no es z con respecto a xy, sino x con respecto a y z, tendríamos que dx es igual a la derivada parcial de x con respecto a y manteniendo z constante por dy, más la derivada parcial de x con respecto a z manteniendo a y constante, todo eso por dz. O también tendríamos la ecuación que es dx es igual a la derivada parcial de x con respecto a z manteniendo a y constante por dz, menos la derivada parcial de x con respecto a z manteniendo a y constante multiplicada por la derivada parcial de z con respecto a y manteniendo a x constante por dy. Ahora, una vez que igualamos ambas relaciones, obtenemos que al despejar de z tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a y, todo esto multiplicado por dy, más la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a z, multiplicada por la derivada parcial de z con respecto a y, todo esto por dy, más la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a z, todo esto multiplicado por dz. Ahora, agrupando de z y de y a diferentes lados de la igualdad, tendríamos que 1 menos la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a z, todo esto por dz, es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a y, más la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a y, todo esto por dy. Tenemos que 1 menos la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a z es igual a 0. De esta manera es posible despejar que la derivada de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a z es igual a 1.
Y de esta manera obtendríamos finalmente que la derivada de z con respecto a x manteniendo y constante es igual a 1 sobre la derivada parcial de x sobre z manteniendo a y constante. Y esto se le conoce como reciprocidad. Se dice entonces que la derivada parcial de z con respecto a x manteniendo a y constante es el recíproco de la derivada de x con respecto a z manteniendo a y constante. Ahora, teniendo en cuenta la otra parte de la igualdad, tendríamos que la derivada de z con respecto a x manteniendo a y constante multiplicada por la derivada de x con respecto a y manteniendo z constante más la derivada parcial de z con respecto a x manteniendo y constante multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a z manteniendo a y constante por la derivada parcial de z con respecto a y manteniendo a x constante por dy también debería ser igual a 0. Ahora, agrupando los términos que anteriormente se definieron que era igual a 1, que es decir, la derivada de z con respecto a x multiplicada por la derivada de x con respecto a z, podríamos agrupar así que la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a y más la derivada parcial de z con respecto a y es igual a 0. Ahora, agrupando los términos es posible determinar que la derivada de z con respecto a x manteniendo a y constante multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a z es igual a menos 1, ya que por la definición anterior de reciprocidad es posible concluir la relación cíclica. Ahora, para ejemplificar la relación de reciprocidad a una presión constante, tendríamos que la derivada del volumen específico con respecto a la temperatura manteniendo P constante es igual a 1 sobre la derivada parcial de la temperatura sobre el volumen específico manteniendo P constante. Ahora, reemplazando los valores que hemos encontrado hallando las derivadas, tendríamos que la constante de los gases sobre la presión sería igual a 1 sobre la presión sobre la constante de los gases. Ahora, aplicando la ley de la oreja, tendríamos que esto es igual a R sobre P y estaría comprobada la relación de reciprocidad. Continuando con la temática, encontramos lo que son las ecuaciones de Maxwell. Estas mismas deben su nombre al matemático y científico escocés James Clerk Maxwell. En principio, se tiene que son aproximadamente 20 ecuaciones que describen fenómenos electromagnéticos. Sin embargo, para esta sesión solo se van a explicar 4 de ellas y sus deducciones que definen las propiedades de presión, temperatura, volumen y entropía de un sistema simple compresible. Entiéndase como un sistema simple compresible aquel sistema que es capaz de realizar trabajo de desplazamiento de frontera. De forma general, las ecuaciones de Maxwell son una relación de derivadas parciales que determinan los cambios de entropía los cuales no son posibles de medir a nivel de laboratorio o industrial. Entonces, todo esto lo vamos a tener en relación a propiedades mesurables tales como la presión, la temperatura y el volumen. Ahora bien, con respecto a la deducción, tenemos que inicialmente vamos a empezar con las 4 ecuaciones de Gibbs, donde du es igual a Tds menos Pdv, dh es igual a Tds más Vdp, dA es igual a du menos Tds menos Sdt y dg es igual a dh menos Tds menos Sdt. Si hacemos un pequeño ajuste a la ecuación A y B, podemos obtener que du menos Tds menos igual a menos Pdv y dh menos Tds es igual a Vdp. Ahora bien, nosotros vemos que en la ecuación C y D el término du menos Tds está presente y en la ecuación D el dh menos Tds también está presente. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos estas dos ecuaciones en las ecuaciones C y D y obtenemos uno nuevo en términos de
de A, que es igual a menos B de B menos S de T, y de G, que es igual a B de P menos S de T. Ya con estas nuevas ecuaciones, entre comillas, o nueva manera de expresarlo, obtenemos un total de 4 ecuaciones, 1, 2, 3 y 4. La primera para U, la segunda para DH, y 3 y 4 para DA y DG. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer uso de una relación de las derivadas parciales que nos permite, o sea, que es la base para poder introducir estas relaciones de Maxwell. Entonces, la derivada parcial de m de una función m con respecto a y con x constante va a ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x a y constante. Si lo aplicamos, digamos, a la primera ecuación, m va a ser t, y va a ser b, y x va a ser lo que está acompañando a m, o sea, el s. Al otro lado, al igual, n va a ser menos p, x va a ser ts, y la y, que va a ser lo que está acompañando al menos p. Entonces nos queda la derivada parcial de t con respecto a b a ese constante, que es igual a menos la derivada parcial de p con respecto a ese a b constante. Con la segunda ecuación vamos a tener que m sigue siendo t, que n va a ser b, que y va a ser p y que x va a ser s. Las constantes pues las definimos dependiendo de lo que esté acompañando a cada función. Digamos, a m lo está acompañando un s y a n lo está acompañando un p, y nos queda una derivada parcial de t con respecto a p a ese constante, que es igual a la derivada parcial de b con respecto a s a p constante. Lo mismo va a suceder con 3 y en 4, entonces finalmente, digamos en la tercera, nos queda m es menos s o menos p, bueno, en este caso lo escogí así para hacer esta deducción. M va a ser menos S, Y va a ser P y T va a ser lo que está acompañando la S, el T. Esto igual a menos P con respecto a X, que va a ser T, a B constante. Como vemos, pues va a haber un menos a ambos lados, entonces se puede cancelar. Lo mismo va a pasar con 4 y nos va a dejar una ecuación del tipo de derivada parcial de S con respecto a P a T constante, que es igual a menos derivada parcial de B con respecto a T a P constante. Dado estas 4 ecuaciones, como ya lo hemos mencionado, resultan de gran utilidad en la termodinámica, puesto que gracias a ella podemos establecer relaciones entre variables mesurables y no mesurables. No mesurables como la entropía, que no se puede medir, o sea, no podemos coger un instrumento y decir tal valor de entropía tiene esta sustancia o este gas. En cambio, la temperatura, el volumen y la presión sí los podemos medir, por ejemplo, con un termómetro, con un recipiente que tenga medidas de volumen o la presión con un barómetro, y pues en base a ellas podemos establecer otra cosa que no conocemos de una medida. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la ecuación de Clapeyron, que nos permite establecer una relación termodinámica a partir del cambio de entalpía asociado a un cambio de fase, teniendo presión, volumen y temperatura. Y esto puede ser a partir de cualquier cambio de fase siempre y cuando la temperatura y la presión sean constantes. Esta ecuación está definida por la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura en valores saturados, y esto es igual a la entalpía de vaporización sobre la temperatura multiplicada por el volumen de vaporización. Y en aras de ejemplificar vamos a realizar un ejemplo del libro que dice: mediante la ecuación de Clapeyron, estima el valor de la entalpía de vaporización del refrigerante 134 a 20 grados centígrados y compáralo con el valor tabulado. Bueno, en la tabla A11 podemos ver que el valor tabulado para 20 grados centígrados es de 182.27 kilojoules sobre kilogramos. Bueno, para poder llevar a cabo la ecuación necesitamos registrar
cuáles son los dos valores anteriores y próximos al que nos están solicitando. En este caso sería 18 y 22 grados centígrados. La presión de saturación a 18 grados centígrados, según la tabla A11, es de 537.52 kPa y para 22 grados centígrados es de 68.7 kPa. Ahora, para poder hallar la entalpía de vaporización es necesario aplicar la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, que es entalpía de vaporización es igual a la temperatura por el volumen de saturación multiplicado por la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura en valores saturados. Recordemos que esta derivada es equivalente a la pendiente de la recta tangente. Ahora, una vez teniendo los valores tabulados, vamos a hallar el volumen específico de saturación. Para esto necesitamos el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del agua saturada, todo esto a 20 grados centígrados, y esto nos da un total de 0.03515 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, para hallar la entalpía de vaporización, vamos a utilizar la temperatura que se nos da, que son 20 grados centígrados, pasados a Kelvin sería 293. Todo esto multiplicado por el volumen que hallamos anteriormente. Y además, para hallar la derivada parcial, podemos tener en cuenta que como es la pendiente de la recta tangente, sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso, y sería la presión de saturación y x la temperatura de saturación. Y de esta manera podríamos decir que la entalpía de vaporización es igual a 182.18 kJ sobre kilogramo. Con respecto a las relaciones generales, establecen que un sistema compresible se puede definir mediante dos propiedades intensivas o, en su defecto, dos propiedades independientes. En base a ello, se pueden calcular otras propiedades que no se pueden medir. Sin embargo, pues necesitamos una disponibilidad adecuada de ecuaciones o de relaciones para poder efectuar estos cálculos. Por ende, a continuación, pues se va a mostrar la deducción de dichas expresiones que permitirán obtener los cambios de estas propiedades. Entonces, tenemos cambios para la energía interna, para la entalpía, entropía y para las capacidades caloríficas. Entonces, empezando con la energía interna, necesitamos hacer uso del diferencial total que ya se definió pues en un capítulo anterior, y tenemos que el de z va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x, a y constante por dx, más la derivada parcial de z con respecto a x constante por dy. Ahora vamos a definir la energía interna como una función que depende de la temperatura y el volumen. La temperatura va a ser esa componente en el eje X y el volumen va a ser el componente en el eje Y. Si aplicamos el diferencial total, vamos a tener una ecuación como la que se muestra en 1. Entonces, du va a ser igual a la parcial de u con respecto a t, a b constante por dt, más la derivada parcial de u con respecto a b, a t constante por db. Tenga en cuenta que aquí nuestro z va a ser u, que nuestro x va a ser t y que nuestro y va a ser b. Por definición, nosotros sabemos que la derivada parcial de u con respecto a t, a b constante es igual a cb. Por otro lado, también tenemos que definir como otra relación, que va a ser la relación de la entropía, como una función de la temperatura y el volumen, y tomamos también su diferencial total. Tengamos en cuenta que, aunque no hemos definido una relación como tal para la entropía, debemos hacer uso de ella como para complementar, para poder llegar a esos cálculos de energía interna e incluso de la entalpía, que lo vamos a ver pues, en las otras diapositivas. Entonces, siguiendo y ya teniendo estas dos expresiones, vamos a coger la primera ecuación de Gibbs, que es du igual a TdS menos PdV, y reemplazamos ese ds que ya encontramos. Reemplazándose eso, tenemos una ecuación de u igual a t por la derivada parcial de s con respecto a t, a b constante por dt, más la derivada parcial de s con respecto a b, a t constante por db, todo eso menos p de b. Notemos que tenemos dos términos de diferencial de b, entonces lo que hacemos es agruparlos. ¿Para qué? Pues para simplificar un poco la ecuación y que quede de manera más organizada.
y vamos a tener una ecuación como la que se muestra en el punto 2. Seguido de ello, y si igualamos los coeficientes de la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a tener la ecuación 3 y la ecuación 4. Si igualamos los diferenciales de T, vamos a tener que la temperatura por el cambio de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a CB. Reorganizando, tenemos que el cambio de la entropía con respecto a temperatura a volumen constante es igual a CB sobre T. Lo mismo pasa con 4, pues si igualamos los diferenciales de B en 1 y en 2, vamos a tener que la área parcial de U con respecto a B a temperatura constante es igual a T por la área parcial de S con respecto a B a T constante menos P. Notemos que entre las relaciones de Maxwell nosotros podemos hacer un cambio en esta ecuación 4. Entonces, la área parcial de S con respecto a B a T constante va a ser igual a la área parcial de P con respecto a T a B constante. Si nosotros reemplazamos esa relación que viene de la ecuación de las ecuaciones de Maxwell, que las vimos por acá, ¿dónde están? Que sería la tercera ecuación, que es la que vemos ahí en la diapositiva. Si nosotros reemplazamos acá donde nosotros tenemos, vamos a tener una expresión del tipo T por la área parcial de P con respecto a T a B constante menos P. Listo. Ya con esas expresiones nosotros lo que hacemos es reemplazar en la ecuación número 1, pues ya tenemos, digamos, esos términos más fáciles, bueno, variables mesurables para poder hallar estos cambios de energía interna. Entonces nosotros vamos a tener que du va a ser igual a CB por dt más T por el cambio en la presión con respecto a la temperatura a volumen constante menos P por dB. Notemos que esta relación está en términos de diferenciales, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros sumamos esos diferenciales. ¿Cómo uno suma diferenciales? Pues integra a cada lado de la ecuación, o sea, a cada lado del igual, y tenemos que el cambio en energía interna va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 de CB por dt más la integral de B1 hasta B2 por T dt por la área parcial de P con respecto a T a volumen constante menos P por dB. Eso con respecto a la energía interna, pues ya tenemos una relación que nos dice cómo se hace ese cambio entre un punto inicial y entre un punto final. Ahora bien, con respecto a la entalpía tenemos un proceso análogo y empezaremos definiendo la entalpía como una función de la temperatura y de la presión. También vamos a tomar su diferencial como lo vemos en la ecuación número 1. Nuevamente nosotros hacemos uso de la entropía como una función de la temperatura y la presión, no como una función de la temperatura y el volumen como lo veíamos en la energía interna, sino ahora en función de la temperatura y la presión. Entonces, tomando su diferencial, tenemos que ds va a ser igual a la área parcial de S con respecto a T a presión constante por dt más la área parcial de S con respecto a P a T constante por dP. Si tomamos la segunda ecuación de Gibbs, que es dH igual a TdS más BdP, y si reemplazamos ese ds, obtenemos que dH es igual a T por la área parcial de S con respecto a T a P constante por T más la área parcial de S con respecto a P con T constante por dP más BdP. Nuevamente nosotros tenemos dos términos semejantes, ¿ya? Que es el diferencial de P. Entonces agrupamos y reorganizamos la ecuación y obtenemos una ecuación del tipo 2. Dado que es un proceso análogo con el de la energía interna, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar los términos, los coeficientes de la ecuación 1 y de la ecuación 2, lo cual nos deja que la área parcial de S con respecto a T a P constante es igual a Cp sobre T. Y que la área parcial de S con respecto a P a T constante por T más B es igual al cambio de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante. Entonces, si nosotros notamos, podemos ver que la área parcial de S con respecto a P a T constante es igual a menos la área parcial de B con respecto a T a presión constante.
Y pues ¿de dónde viene esta relación? Pues viene de las ecuaciones de Maxwell que ya vimos con anterioridad. Ahora nosotros teniendo estos dos términos y sabiendo que B menos T por la derivada parcial de B con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la derivada parcial de H con respecto a P a T constante, nosotros podemos reemplazar nuevamente en la ecuación número 1 y vamos a tener una relación de tipo diferencial que es dH igual a Cp de T más B menos T multiplicado por la derivada parcial de B con respecto a T a presión constante por dP. Nuevamente sumamos diferenciales y pues tenemos que integrar a cada lado de la ecuación. Entonces nos queda que el cambio de la entalpía va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 de Cp de T más la integral desde P1 hasta P2 de B menos T multiplicado por la derivada parcial de B con respecto a T a presión constante por dP. Notemos, bueno, continuando con la entropía, tenemos que notar que nosotros hicimos uso de dos definiciones para la entropía. Una que era una función que dependía de la temperatura y el volumen y otra que es una función que depende de la temperatura y la presión. Si nosotros tomamos sus diferenciales, vamos a tener dos valores de ds, ¿ya? La primera tiene un término de derivada parcial de S con respecto a T a volumen constante que va a ser igual al calor específico a volumen constante sobre T. La segunda pues va a tener la derivada parcial de S con respecto a T a presión constante y eso va a ser igual al calor específico a presión constante sobre la temperatura. Entonces, si nosotros reemplazamos y tomamos de las ecuaciones de Maxwell, vamos a tener dos nuevas ecuaciones en términos de otras variables en teoría, como se muestra en la ecuación 1 y 2 de esta diapositiva. Entonces, ds va a ser igual a Cb sobre T por dt más la derivada parcial de P con respecto a T a volumen constante por dB. De la segunda, ds es igual a Cp sobre T por dt menos la derivada parcial de B con respecto a T a presión constante por dP. Notemos que aquí ya estamos definiendo la entropía. Entonces, al otro lado del igual nosotros tenemos variables que se pueden medir, como lo que hemos venido diciendo. Ya teniendo esas dos especiales, miremos que están en términos de diferenciales. Entonces, si integramos, vamos a tener dos ecuaciones de entropía, de cambios de entropía, que se van a utilizar dependiendo de la cantidad de información con la que nosotros contemos en cada ejercicio o en un problema de la vida, cotidiana, no, de un problema termodinámico, por decirlo así. Bien, ahora con respecto a la entropía, vamos a hallar el cambio en esta misma, pero en estabilidad. Entonces, estableciendo, es una relación que pues ya está definida para los gases ideales con respecto a su ds, delta ds. Entonces, este va a ser igual a S2 estándar menos S1 estándar menos RU, que es la constante universal por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Estos datos, los datos de H ideal se sacan de tablas, como lo vemos aquí. A 230 tenemos que la entalpía es 6683, pero nosotros tenemos una temperatura de 225 Kelvin. Entonces lo que hacemos es interpolar y pues hallamos el dato y si interpolando nos da un valor de 6537. Ahora con la entropía a ese mismo valor nos dicen que es 183.938, que también es un valor que toca interpolar. Y nos da que es 183.289. A la temperatura de 320 Kelvin nos dicen que el H es igual a 9.9306 kJ por kilomol y la entropía es 193.562 kJ por kilomol Kelvin. Si establecemos pues los cálculos pertinentes y si ya tenemos las expresiones, nos dice que el delta de S ideal va a ser igual a 4.510 kJ por kilomol Kelvin. Noten que también tenemos una tabla en la tabla A1
donde nos dicen pues las temperaturas críticas y lo que mencionaba que se sacan de tablas, o sea, son valores que están tablados para cada sustancia. Para el dióxido de carbono es 304.2 que lo vamos a utilizar más adelante y para el nitrógeno es 326.2 Kelvin, son en unidades de Kelvin. Entonces aquí está la demostración donde sacaron los ZH y los ZS para el estado 1 y para el estado 2. Y finalmente lo que vamos a hacer es reemplazar en la relación que hayamos para los gases reales. Entonces el delta de H va a ser igual al RU por la temperatura crítica por el ZH1 menos el ZH2 más el H2 menos H1 ideal. Reemplazando términos, nosotros tenemos que este delta de H es igual a 2979 kJ por kilomol. Ahora con la entropía que es igual a RU por ZS1 menos ZS2 más el cambio en la entropía de un estado ideal. Si reemplazamos datos, entonces esto va a ser igual a 5.341 kJ por Kelvin. Ahora, nosotros vimos que este es un cálculo para entropía y para entalpía. Nosotros calculamos tres relaciones para gases reales, entonces necesitamos un ejemplo más que es de energía interna. Calcula la energía interna del dióxido de carbono a 350 Kelvin y 10 megapascal. Entonces, nuevamente, calculamos las temperaturas reducidas, que es la temperatura sobre la temperatura crítica, que es la que ya definimos en la tabla A1 en las anteriores diapositivas. Y entonces la temperatura reducida va a ser 1.151 y 1.353. De el ZH, entonces nos vamos a la carta generalizada de entalpía, que la vemos aquí a continuación, y ubicamos la presión reducida que corte con una de las líneas de temperatura reducida. ¿Con cuál línea? Con la que diga 1.1. Y aproximadamente eso nos da un valor de ZH de 1.5, que es el que tenemos acá. Con este valor pues ya podemos calcular el, el H, o sea, el H para poderlo reemplazar en la función de energía interna. Entonces, ese H ideal que lo tenemos acá, ese H ideal lo podemos sacar de la tabla A20 de Segel, que es de las propiedades de un gas ideal para el dióxido de carbono. Entonces, a 350 Kelvin, la entalpía va a ser igual a 12.351 kJ por kilomol y valor que vamos a reemplazar acá en nuestra ecuación. Entonces, reemplazando y teniendo ya todos los valores, el CH molar va a ser 7.557 kJ por kilomol. Con ese valor nosotros lo podemos reemplazar en la expresión de energía interna, que la energía interna va a ser igual al H menos el Z RU por T. Este Z es diferente al ZH que nosotros hallamos, al ZH que es igual a 1.5. Dado que este Z viene de reemplazar en el volumen, o sea, volumen que es igual a ZRT sobre P. Pero este Z es de compresibilidad, el factor de compresibilidad, que lo hallamos en una gráfica de compresibilidad, como lo vemos ahí en la diapositiva. Entonces, ubicamos la temperatura, también funciona en temperatura reducida y presión reducida. Entonces, ubicamos la presión reducida, que es 1.3, y nos encontramos con la línea de temperatura reducida, que es igual a 1.1, y eso nos da aproximadamente un valor de 0.63 para el CZ. Ya reemplazando, tenemos que esta energía interna va a ser igual a 5.7 kJ por kilomol. Entonces, eso sería todo para esta presentación con respecto al capítulo 12 del libro de Segel. Espero haya sido muy claro y muchas gracias por la atención prestada. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del coeficiente de Joule-Thomson. Este está definido como la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión a una entropía constante y representa un proceso por el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema se expanda libremente manteniendo la entropía constante. Ahora, el coeficiente de Joule-Thomson puede ser mayor, igual o menor que 0.
Si este es menor que 0, entonces la temperatura disminuye. Si es igual, la temperatura se mantiene constante. Si es mayor, la temperatura aumenta. Así se puede apreciar en el diagrama que estamos viendo. Una vez se registra una pendiente negativa, podría intuirse entonces que la temperatura disminuye, mientras que si la pendiente es positiva, entonces la temperatura aumentaría. Sin embargo, si nos encontramos con un punto donde el coeficiente es 0, entonces ahora la derivada de la entalpía es igual a Cp por dT más menos temperatura sobre la derivada parcial del volumen de formación con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante más el volumen de formación, todo esto por dP. Pero teniendo en cuenta que esto es a una entalpía constante, dH sería igual a 0. Por tanto, Cp por dT más menos T por la derivada parcial de B con respecto a T manteniendo P constante más B por dP sería igual a 0. Y de esta manera, el coeficiente de Joule-Thomson sería igual a la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión manteniendo una entalpía constante, y esto es igual a 1 sobre Cp por menos T por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura manteniendo P constante más el volumen. Finalmente, para ejemplificar, vamos a hacer el ejemplo 12.10 que dice: demuestra que el coeficiente de Joule-Thomson de un gas ideal es 0. Para esto vamos a partir de la ecuación de los gases ideales que nos dice que PV es igual a RT, y vamos a despejar B obteniendo B es igual a RT sobre P. Ahora, la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura manteniendo P constante es igual a R sobre P. De esta manera tenemos que el coeficiente de Joule-Thomson es igual a la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión manteniendo la entalpía constante, y eso a su vez es igual a 1 sobre Cp por menos T sobre la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura manteniendo P constante, que ya dijimos que era igual a Rp más B. De esta manera podemos observar que Tr sobre P también es igual a 1 sobre Cp, y de esta manera finalmente tendríamos que 1 sobre Cp por menos el volumen más el volumen es igual a 0, ya que ambos términos se cancelarían y 1 sobre Cp multiplicado por 0 sería 0. Finalmente, para terminar con la temática de esta presentación, tenemos las propiedades termodinámicas para gases reales. Como ya lo hemos venido diciendo repetitivamente, las propiedades termodinámicas para gases ideales funcionan diferente a cuando es un gas real. Y esto porque sus relaciones solo se basan en la temperatura, o sea, sus propiedades solo están dadas por la temperatura, solo dependen de la temperatura. Ahora bien, con los gases reales tenemos que la intervención de la presión va a ser más significativa y se van a alejar bastante de ese comportamiento ideal que nosotros venimos trabajando. Dicho esto, podemos empezar como con la deducción de cada una de las relaciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con funciones de estado. Una función de estado es aquella que trabaja simplemente que su resultado va a depender del estado inicial y del estado final. No importa qué camino tome, siempre y cuando tengamos el mismo estado inicial, va a ser igual. Si tomamos caminos diferentes, pero mi punto de partida es igual a mi punto de llegada, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, definido esto, empezamos con la deducción de la entalpía. Vamos a tener que vamos a utilizar pues la relación general que nosotros ya hemos hallado con anterioridad. Entonces, si observamos la figura que vemos en la diapositiva, notamos que queremos hallar la diferencia de entalpía entre 1 y 2. Como nosotros no tenemos como una relación que lo haga de manera más simple, nosotros tenemos que simplificar cálculos y hacerlo de manera más fácil. Entonces establecemos
alternativa. De 1 a 1 asterisco nosotros establecemos un proceso isotérmico, de 1 asterisco a 2 asterisco tenemos un proceso isobárico y de 2 asterisco a 2 tenemos otra vez un proceso isotérmico. Si nosotros establecemos las relaciones de acuerdo a la relación general que ya habíamos hallado, vamos a tener que el cambio de la entropía de 2 asterisco a 1 asterisco va a ser igual a la integral de T1 hasta T2 de Cp0 por dt. Ese Cp0 representa el calor específico presión constante de un gas ideal. ¿Por qué de un gas ideal? Porque miren que del estado 1 asterisco al estado 2 asterisco estamos tratando sobre una isóbara, que es una línea de presión constante, y esa presión constante es igual a cero. Como es igual a cero, estamos trabajando en base a un gas ideal. Ahora, con la diferencia de entalpía de 2 a 2 asterisco, tenemos que es un proceso isotérmico. Entonces nos queda 0 más, ¿por qué nos queda 0? Porque el dp de una constante va a ser igual a 0. Lo mismo pasa con la ecuación 1, el dp va a ser igual a 0. Entonces 0 más la integral desde P0 hasta P2 de V menos T elevado a presión de V con respecto a T a presión constante por dV. Y finalmente, con el estado 1 asterisco y 1, pues tenemos otro proceso térmico y nos va a quedar y establecemos pues los mismos parámetros que hemos venido estableciendo. Ahora bien, si nosotros, bueno, digamos algo aquí que me faltó por decir. Cuando tenemos la diferencia de entalpía entre un estado asterisco y un estado normal, o sea, sin que tenga el asterisco, tenemos es una desviación de la entalpía, porque el H2 asterisco o el H1 asterisco son estados de entalpía de un gas ideal. Entonces, nosotros establecemos en 2 y en 3 una desviación de la entalpía con respecto a los gases ideales. Teniendo eso en cuenta, podemos establecer una relación, además, en la que utilicemos esto a nuestro favor. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que el volumen lo vamos a reemplazar por Z por R por T sobre P, donde Z es el factor de compresibilidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque a veces tenemos poca información y tenemos tenemos que tener a la mano otras relaciones que nos ayuden al cálculo de estas propiedades. Entonces, en la ecuación 6 mostramos esta desviación de la entalpía, que va a ser igual a menos RT cuadrado por la integral desde 0 hasta P de la derivada parcial de Z con respecto a T a P constante por dP sobre P. Ahora bien, si reorganizamos, podríamos hallar un factor de desviación de entalpía. Entonces, este factor de desviación de entalpía ZH es igual a T cuadrado por R por la integral desde 0 hasta la presión reducida de la derivada parcial de Z con respecto a T a P constante por dP sobre P. Noten que aquí ya hicimos uso de las temperaturas y las presiones reducidas, y esto es para facilitar cálculos. Entonces, reorganizando todo, en la ecuación 7 tenemos que la desviación de la entalpía por unidad molar va a ser igual al H2 menos H1 ideal menos RU, que es la constante de los gases universal, por la temperatura crítica que la hallamos en tablas y está tabulada para cada sustancia, por el ZH del estado final menos el ZH del estado inicial. Estos Z se pueden determinar a través de una carta generalizada de desviación de entalpía. Las encontramos en el libro de Segel, por ejemplo, o en cualquier otro libro de termodinámica. El H2 menos HV ideal también están tabulados, puesto que pues estamos manejando con un estado ideal que solo depende directamente de la temperatura. Entonces, si queremos hallar esa entalpía, solo es buscar los valores y pues restarlos. Esto con respecto a la entalpía. Ahora, con respecto a la energía interna, va a ser un poco más fácil, puesto que nosotros ya contamos con una relación para dicha energía. Entonces,
La entalpía por unidad molar va a ser igual a la energía interna por unidad molar más P por V molar. Esto va a ser igual a la energía por unidad molar más Z RU por T. ¿Por qué nos queda de esta manera? Porque nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar el volumen igual a Z por R por T sobre P, donde Z es el factor de compresibilidad, que también están en gráficas. Ahora bien, si nosotros queremos hablar un cambio en esa energía interna, nosotros establecemos un delta de U que va a ser igual a H2 menos H1 menos RU por Z2 por T2 menos Z1 por T1. Finalmente, con la entropía, partimos otra vez de la relación general que ya habíamos hallado. Y observando la gráfica, podemos decir que es un proceso análogo al de entalpía. Sin embargo, nosotros no podemos tomar la misma trayectoria, dado que si tomamos la temperatura 1 constante hasta la presión 0, la presión 0 hasta la temperatura 2 y finalmente la temperatura 2 constante hasta P2, vamos a tomar un valor de entropía a presión 0. Y este valor de entropía a presión 0 va a ser igual a infinito. Entonces no es posible calcularlo o sería muy complicado. Ahora bien, note que los estados 1 y 1 asterisco en este proceso va a ser igual. Y el estado 2 y 2 asterisco también son iguales, dado que tienen el mismo valor de entropía, ¿ya? Entonces, para evaluar nosotros este cambio de la entropía, que tiene también en sí cambios en la entropía para estados ideales, porque el estado 1 y el estado 1 asterisco son para estados ideales. Entonces establecemos una nueva ecuación donde SP menos SP asterisco es igual a SP menos S0 asterisco a T constante más S0 asterisco menos SP asterisco a T constante. Notemos que esta trayectoria, la alternativa, no tiene en sus trazos, en sus tramos, la presión cero. La isóbara, o sea, la que tiene la presión constante igual a cero, no se toma, o sea, el A asterisco hasta el B asterisco no se toma y por eso este cálculo que estamos estableciendo sí es viable. Ahora bien, si nosotros de la relación que ya tenemos arriba, o sea, de la que ya habíamos hallado, reemplazamos y hacemos los ajustes adecuados, obtenemos que menos la integral desde 0 hasta P de la derivada parcial de B con respecto a T a P constante por dP menos la integral desde P hasta 0 de la derivada parcial de B asterisco sobre la derivada parcial de T a P constante por dP. B asterisco va a ser el volumen ideal, que ya lo vamos a ver más adelante en esta diapositiva. Ya con esa expresión que tenemos, podemos establecer otro factor de desviación de entropía, como decimos en la entalpía. Y ese factor de desviación de entropía lo podemos hallar en gráficas, como el de Selye, nuevamente. Entonces, ese ZS va a ser igual a S asterisco menos S a T y P constante sobre la constante universal de vibraciones ideales, que va a ser igual a su vez a la integral desde 0 hasta la presión reducida de Z-1 más temperatura reducida por la derivada parcial de Z con respecto a la temperatura reducida a presión reducida constante por el D del logaritmo de la presión reducida. Si nosotros ya tenemos este factor que nos dice cuánto se desvía la entropía con respecto a la entropía ideal, podemos establecer finalmente la ecuación del cambio de entropía. Entonces, S2 menos S1 va a ser igual al cambio de entropía ideal menos RU, por el ZS en el estado 2 menos el ZS en el estado 1. Lo que difiere de una ecuación a la otra es que una está en base molar y pues la otra no lo está. Ahora bien, con respecto al ejemplo, vamos a
resolver este ejemplo. Dice, determine los cambios de entalpía y de entropía del nitrógeno por unidad de mol a medida que sufre un cambio de estado de 225 Kelvin y 6 megapascales a 320 Kelvin y 12 megapascales, contabilizando la desviación del comportamiento del gas ideal a través de los gráficos generalizados. El enunciado ya nos está diciendo que tenemos dos estados, uno inicial y uno final. Entonces, si queremos aplicar las ecuaciones de entropía y de entalpía, ¿qué necesitamos? Necesitamos la temperatura crítica, necesitamos el cambio en la entalpía ideal y necesitamos los ZH para hallar la entalpía. Para la entropía, ¿qué necesitamos? Necesitamos la entropía en el cambio, de la entropía ideal y los ZS los ZS en 2 y los ZS en 1. Entonces, hallando las temperaturas reducidas, obtenemos nuestra temperatura 1 va a ser 225 Kelvin y la temperatura crítica del nitrógeno es 126.2 Kelvin. Si hacemos la división nos da 1.783. Esa dimensional porque estamos dividiendo por Kelvin, entonces sí va. La presión reducida va a ser P1, que es 6 megapascales, y la presión crítica va a ser 3.39 megapascales, que es igual a 1.770. Esto con respecto al estado 1. Ahora con respecto al estado 2, tenemos que la temperatura reducida va a ser 2.536 y la presión reducida en 2 va a ser 2.540. Ahora bien, nosotros vemos en la diapositiva que ya tenemos los respectivos ZH y ZS para cada estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está. Si nosotros analizamos, pues en la presión reducida nosotros tenemos que es aproximadamente 1.70 en el estado 1, 1.77 en el estado 1. Y la temperatura reducida va a ser 1.78. Si nosotros buscamos en la carta que tenemos allí, vamos a tener que el ZH va a ser aproximadamente de 0.6, que es la imagen número 1. Ahora, con respecto a la otra imagen, pues tenemos que esa es para la entropía. Entonces, nuevamente, la temperatura, la presión reducida va a ser el eje X y tenemos que subir hasta encontrar la línea de temperatura reducida. Ya habiendo hecho esa intersección, nos vamos al eje Y y miramos el Z, bueno, el ZS en este caso. Entonces que nos da un aproximado de 0.25. Y esos son los resultados que tenemos nosotros acá. Lo mismo con el estado número 2 que está aquí. El estado número 2 tiene una presión reducida de 2.540 y una temperatura reducida de 2.536. Si nosotros hacemos la intersección en la carta generalizada de entalpía, vamos a ver que la presión es el eje X y también vamos a subir a encontrarnos con nuestra línea de temperatura reducida para poderlo proyectar en el eje Y, que es nuestro ZS. Lo mismo va a suceder con la entropía, y lo cual nos da un ZH2 de 0.4 y un ZS2 de 0.15. Ahora bien, nosotros también necesitamos el cambio de la entropía ideal, pues porque nosotros definimos esta relación de esta manera, como vemos en la ecuación número 7. Entonces vamos a hacer el cálculo de esa entropía ideal. De tablas, nosotros en el estado 2, la entalpía corresponde a 9.306 kJ por kilomol y en el estado 1 va a ser 6.537
kilojoule por kilomol y haciendo la resta correspondiente va a ser igual a 2769 kilojoule por kilomol. Eso para hallar la entalpía. Ahora, con respecto a la entropía, vamos a hallar el cambio en esta misma, pero en el estado ideal. Entonces, estableciendo, bueno, es una relación que pues ya está definida para los gases ideales con respecto a su ds, delta ds. Entonces, este va a ser igual a S2 estándar menos S1 estándar menos RU, que es la constante universal, por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Estos datos, bueno, los datos de H ideal se sacan de tablas, como lo vemos aquí. A 230 tenemos que la entalpía es 6683, pero nosotros tenemos una temperatura de 225 Kelvin. Entonces lo que hacemos es interpolar y pues hallamos el dato y interpolando nos da un valor de 6537. Ahora con la entropía a ese mismo valor nos dicen que es 183.938, que también es un valor que toca interpolar. Y nos da que es 183.289. A la temperatura de 320 Kelvin nos dicen que el H es igual a 9.9306 kJ por kilomol y la entropía es 193.562 kJ por kilomol Kelvin. Si establecemos pues los cálculos pertinentes y si ya tenemos las presiones, nos dice que el delta de S ideal va a ser igual a 4.510 kJ por kilomol Kelvin. Noten que también tenemos una tabla en la tabla A1 donde nos dicen pues las temperaturas críticas y lo que mencionaba que se sacan de tablas, son valores que están tablados para cada sustancia. Para el dióxido de carbono es 304.2, que lo vamos a utilizar más adelante, y para el nitrógeno es 326.2 Kelvin, son en unidades de Kelvin. Entonces aquí está la demostración donde sacaron los ZH y los ZS para el estado 1 y para el estado 2. Y finalmente lo que vamos a hacer es reemplazar en la relación que hallamos para los gases reales. Entonces el delta de H va a ser igual al RU por la temperatura crítica por el ZH1 menos el ZH2 más el H2 menos H1 ideal. Reemplazando términos, nosotros tenemos que este delta de H es igual a 2.979 kJ por kilomol. Ahora con la entropía, que es igual a RU por ZS1 menos ZS2 más el cambio en la entropía de un estado ideal. Si reemplazamos datos, entonces esto va a ser igual a 5.341 kJ por Kelvin. Ahora, nosotros vemos que este es un cálculo para entropía y para entalpía. Nosotros calculamos tres relaciones para gases reales, entonces necesitamos un ejemplo más que es de energía interna. Calcula la energía interna del dióxido de carbono a 350 Kelvin y 10 megapascal. Entonces, nuevamente, calculamos las temperaturas reducidas, que es la temperatura sobre la temperatura crítica, que es la que ya definimos en la tabla A1 en las anteriores diapositivas. Y entonces la temperatura reducida va a ser 1.151 y 1.353. De el ZH, entonces nos vamos a la carta generalizada de entalpía, que la vemos aquí a continuación, y ubicamos la presión reducida que corte con una de las líneas de temperatura reducida. ¿Con cuál línea? Con la que diga 1.1. Y aproximadamente eso nos da un valor de ZH de 1.5, que es el que tenemos acá. Con este valor pues ya podemos calcular el H, o sea, el H para poderlo reemplazar en la función de energía interna. Entonces, ese H ideal que lo tenemos acá, ese H ideal lo podemos sacar de la tabla A20 de Segel, que es de las propiedades de un gas ideal para el dióxido de carbono. Entonces, a 350 Kelvin, la entalpía va a ser igual a 12.351 kJ por kilomol, y valor que vamos a reemplazar acá en nuestra ecuación. Entonces, reemplazando y teniendo ya todos los valores, el CH molar
va a ser 7.557 kJ por kilomol. Con ese valor no te lo podemos reemplazar en la expresión de energía interna, que la energía interna va a ser igual al H menos el ZRU por T. Este Z es diferente al ZH que nosotros hallamos, al ZH que es igual a 1.5. Dado que este Z viene de reemplazar en el volumen, o sea, volumen que es igual a ZRT sobre P. Pero este Z es de compresibilidad, el factor de compresibilidad, que lo hallamos en una gráfica de compresibilidad, como lo vemos ahí en la diapositiva. Entonces, ubicamos la temperatura, también funciona en temperatura reducida y presión reducida, entonces ubicamos la presión reducida, que es 1.3, y nos encontramos con la línea de temperatura reducida, que es igual a 1.1, y eso nos da aproximadamente un valor de 0.63 para el CZ. Ya reemplazando, tenemos que esta energía interna va a ser igual a 5.7 kJ por kilomol. Entonces, eso sería todo para esta presentación con respecto al capítulo 12 del libro de Segel. Espero haya sido muy claro y muchas gracias por la atención prestada.